Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, estamos acá en la Expo Smart City. Vamos a presentar junto con Delfina Pérez, que es Directora Nacional de Gobierno Abierto de la Secretaría de Innovación Pública. Yo soy Ana Karina Rodríguez, Subsecretaria de Servicios y País Digital de la Secretaría de Innovación Pública. Vamos a presentar la Infraestructura Nacional de Datos. Este tema tal vez sea muy específico, tal vez les parezca que no conocen del tema, pero todos los días vivimos rodeados y rodeadas de datos, todos los días generamos datos, generamos información y un poco si nos planteamos tener ciudades inteligentes, como hablábamos ayer en la otra charla que mantuvimos, un estado inteligente, necesitamos sí o sí tener un ordenamiento de las bases públicas y de los datos de las personas y de todos los datos que el Estado genera y no solo tener esos datos, sino cómo normalizamos esos datos, para qué vamos a poder utilizar después esos datos, cómo va a ser esa gobernanza sobre esos datos que se generan en los distintos organismos del Estado. Un poco ese es el trabajo que venimos realizando con la Dirección de Gobierno Abierto, que depende de la Dirección Nacional de Delfina, que hoy les va a contar un poco todo esto. Y lo que queremos contarles, más allá de qué se trata esta infraestructura, tiene que ver con cómo llevamos adelante este proceso. Como nos tuvimos que poner un poquito a ordenar todo esto, porque la digitalización un poco que nos pasó por encima, generó un montón de datos, generó un montón de bases, y todo este universo se dio de manera un poquito desordenada, naturalmente. Y lo que estamos haciendo ahora es ordenar eso. ¿Cómo se ordena eso? ¿Cómo se normaliza? No lo estamos haciendo solo desde un organismo estatal, sino que lo que estamos haciendo es sumando a la comunidad, sumando a las organizaciones, sumando a asociaciones civiles, sumando a distintos organismos de distintos estamentos estatales, no solo desde el gobierno nacional, sino también las provincias, los municipios, lo ponemos a discusión. Generamos instancias de participación de la ciudadanía y generamos con eso áreas donde todas las personas pueden dar su opinión, hacer aportes y de esta manera co-crear esta infraestructura de datos. Esta infraestructura, ahora Delfina va a pasar a contarles a detalle de qué se trata y cómo viene este proyecto, va a terminar con una normativa asociada, para que a partir de esta normativa sí podamos empezar a hablar de otros temas que tenemos en agenda y que son los temas que se vienen, como la interoperabilidad, por ejemplo. Es esto, sumar posibilidades a través de los datos que se manejan para generar un Estado más eficiente y además generar instancias de participación y de construcción junto con la ciudadanía. Así que la voy a dejar a Delfi que les cuente a detalle y después cualquier cosa seguimos. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Delfina Pérez. Como dijo Ana, soy Directora Nacional de Gobierno Abierto en la Secretaría de Innovación Pública, en Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Antes de arrancar, una breve pregunta para el auditorio. ¿Alguien de acá presente trabaja en gobierno? Bien, la mayoría. ¿Quiénes no trabajan en gobierno, chicas, ustedes? ¿En educación? Perfecto. ¿Trabajan con datos? ¿Con información? ¿El resto trabaja con datos? Sí, muy bien. Bueno, más o menos para conocer con quién estamos hablando, porque como dijo Ana, el tema que vamos a presentar hoy es un poco específico, tiene que ver con cómo desde el Estado Nacional, desde Jefatura particularmente, estamos trabajando lo que es la política de apertura de datos a nivel nacional. Entonces, contarles un poco sobre el INDAP, como lo llamamos nosotras, que busca fortalecer las bases sobre las cuales se genera esta política de apertura. Generalmente estas cosas se suelen contar en una línea de tiempo, pero nosotras preferimos pensarla como en el doble diamante que la mayoría debe conocer, que se toma el design thinking o el diseño centrado en las personas, donde tenemos una zona de problemas y una zona de soluciones, donde en la zona de problemas y en la zona de soluciones se converge y se diverge, donde buscamos descubrir y priorizar, pero a la vez también desarrollar e implementar. Y un poco en este espíritu nosotras no pensamos los problemas como un impedimento, sino más bien como un desafío a resolver. Y esto es un poco lo que queríamos trabajar desde el INDAP de manera colaborativa. Para tomar un puntapié, como dijo Ana, la política de apertura de datos lleva mucho tiempo en la Administración Pública Nacional, pero nosotros elegimos particularmente el 2012,
que fue el año en el que Argentina ingresó a la Alianza para el Gobierno Abierto, que si ustedes no lo conocen, es un organismo que tiene representación tanto de gobierno como de sociedad civil, que busca fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en los distintos países que la integran. Argentina ingresó en el 2012 y en ese primer año Argentina se comprometió a llevar adelante un portal de apertura de datos, pero nosotros también desde el momento cero, digamos, que tuvimos esta herramienta, entendemos que justamente eso, el portal es una herramienta y no una política en sí. Entonces lo que se generó en el 2013 fue el padre de este proyecto, que fue el SINDAP, que fue el Sistema Nacional de Datos Públicos, que ustedes, no hace falta que se lo diga, pero del 2013 a esta parte, la cantidad de información que se generó y los cambios digamos, la manera que tenemos de trabajar dentro de las oficinas, afuera, la tecnología, todo avanzó muchísimo. Hubo cosas antes, hubo cosas después, pero para nosotras fue como el puntapié inicial y donde nosotras tomamos esa base para poder transformarla, porque como dijo Ana, después de la pandemia, digamos, todos sabemos lo que fue el COVID y el boom de la digitalización de los procesos, sobre todo para los estados que veníamos un poco más retrasados con esta digitalización que nosotros como ciudadanos, como ciudadanas vivimos en un montón de diferentes ámbitos. Se dio como un boom en el Estado a partir del COVID y nosotros también entendimos que fue un quiebre sobre todo en el tema de la publicación y el uso de la información, ¿no? Un montón de datos que antes por ahí no se publicaban o no se publicaban de forma abierta, salieron a la luz y tuvimos que sistematizar muchísima más información y los pedidos que fuimos tomando fueron muchísimo más certeros. Entonces creemos que este año fue un buen momento con el recorrido que tenemos también, entendiendo más de 10 años de trabajo en esta agenda, con un cambio de paradigma, si se quiere, después de lo que fue la pandemia. Creemos que era un buen momento para empezar a pensar soluciones. No es que no las hubiera habido, sino que era una buena oportunidad para poder repensar un poco la manera en que veníamos llevando adelante la política de apertura y qué cosas nos estaban faltando. Entonces, como último punto, y ya para contarles bien de qué trata el INDAP, nosotros creemos que esta primera versión es necesaria, es importante, pero sabemos que tampoco va a ser la única, porque en el futuro va a seguir habiendo cambios que nosotros no podemos prever, que al Estado también le va a costar transformarse, le va a costar adaptarse, pero queremos dejar las bases, sentar las bases necesarias para que esa transformación se dé de una manera específica que para nosotras tiene que ser colaborativa, que fue cómo llevamos adelante el proceso colaborativo del INDAP. La infraestructura tiene como objetivo meter, digamos, como hablando así metafóricamente, en una valija, en una gran valija, lo que tiene que ver con los proyectos de datos, pero no solamente en temas de diseño, planificación, ejecución y monitoreo, sino que también poder incorporar a esa valija de herramientas y de componentes que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar una política de apertura, poder también incorporar los espacios de diálogo que estén institucionalizados con la comunidad y los diferentes actores que están involucrados a la hora de llevar adelante la política de apertura. El alcance del INDAP, de esta infraestructura, primariamente tiene que ver con la Administración Pública Nacional, porque es nuestro ámbito de desempeño, estamos en jefatura de gabinete, nuestras misiones y funciones están, digamos, atadas y condicionadas a ese ámbito, pero con lo que buscamos con el INDAP también es poder permear y trabajar de manera interoperada, como dijo Ana, que esto sea una posibilidad y una oportunidad para que nosotros también podamos empezar a mejorar la relación y el vínculo y la articulación que tenemos con el resto de los poderes, con los gobiernos provinciales y sobre todo con los gobiernos locales, que hoy, no quiero spoilearme, pero digo, la red de nodos o la red de referentes a nivel nacional trabaja de manera muy articulada y estamos tratando de incorporar y de aceitar esa articulación que tenemos también con gobiernos provinciales y locales, pero no solamente en el ámbito gubernamental, sino que también queremos que el INDAP sea una oportunidad para que nosotros podamos llegar y podamos trabajar de manera conjunta con la academia, con la sociedad civil y con el sector privado. Que esto sea una oportunidad para trabajar la política de apertura de una manera amplia, no solamente para el Estado, sino que también para la sociedad como un todo. Entonces,
nada, esta política es lo suficientemente ambiciosa como para trabajarla de un todo, digamos, ¿no? Como de todo junto en un mismo momento. Entonces decidimos estructurar este proceso de cocreación que llevamos adelante en dos ejes, uno más relacionado a lo tecnológico, lo técnico, y otro más relacionado a lo humano o a las personas o a los roles que tenemos dentro de lo que es la política de apertura de datos. Dentro de la dimensión técnica tenemos, por un lado, el perfil de metadatos, la licencia abierta, los datos de alto valor y los lineamientos de apertura. Y en la parte de la dimensión ejecutora, porque así es como le pusimos de manera formal, digo, no le pusimos dimensión humana, pero sí es como la parte donde interactuamos con el resto de las personas, trabajamos por otro lado los roles de apertura, la red de referentes y la Mesa Argentina de Datos Abiertos. Dentro de lo que es el perfil de metadatos, nosotros tomamos como a los metadatos como la columna vertebral de la política de apertura, porque son los datos que hablan de los datos, son los datos que nos dicen quién es el responsable de esos datos que se están publicando, cuándo fue la última vez que se actualizó, de qué manera se tienen que descargar, cómo es que se tienen que utilizar. En el 2013 el SINDAP tenía solamente 13, metadatos específicos y necesarios para publicar datos abiertos. Hoy nosotros tenemos más de 50. Entonces, que también tiene que ver con la especificidad y con la cantidad de catálogos de datos que estuvimos abriendo en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotras creemos que ahí había una oportunidad para hablar con la comunidad, para entender un poco, bueno, ya lo tenemos más o menos ordenado. Hay algunos metadatos que nos estén faltando, que haga falta sumar, por ejemplo, los datos geográficos, que no están contemplados en el perfil de metadatos nacional. ¿Cómo podemos hacer para integrarlos a nuestra columna vertebral de la política de apertura? Dentro de lo que es la licencia abierta, nosotros buscamos incorporar, al día de hoy trabajamos con licencia abierta, pero no tenemos una definida o una que nosotros pongamos en valor o recomendemos. Entonces creímos que también era una oportunidad para poder trabajar colaborativamente y definir cuál era esa licencia que queríamos utilizar. También los datos de alto valor entendidos como los catálogos de datos o los sets de datos que queremos abrir y a los que les vamos a dar prioridad a la hora de trabajar la política de apertura de datos. Sabemos que hay diferentes tipos, dependiendo a quién le preguntemos, los datos de alto valor van a tener una respuesta u otra, no es lo mismo para un organismo. Por ejemplo, depende del organismo, hay datasets que son centrales, pero también tenemos algunos lineamientos que son internacionales, entonces eso también es como, bueno, ¿cómo hacemos para definir por dónde empezar? La Ley de Acceso a la Información Pública también establece que tenemos que abrir determinados sets de datos en relación a la transparencia, entonces eso tampoco lo podemos dejar afuera. Bueno, generemos una conversación sobre cuáles son esos datos que nosotros vamos a empezar a abrir y de qué manera lo vamos a hacer. Y por último, los lineamientos de apertura. Si ustedes hoy ingresan a datos.gov.ar, además de encontrar todo el catálogo de los diferentes organismos nacionales, van a ver que también tenemos guías para acompañar la apertura de datos, donde hablamos de interoperabilidad y de los metadatos y de un montón de cosas más. Nosotros queríamos que estos lineamientos también creemos que tienen una oportunidad de mejora, que por ahí hay cosas que se pueden seguir incorporando, pero que además se podían como formalizar dentro de lo que es la ONTI, que es la Oficina Nacional de la Tecnología, que establece unos lineamientos estratégicos que no los pone como obligatorios, pero sí los da en clave de recomendación. Entonces también veíamos que en ese marco teníamos una oportunidad de mejora para poder conversar con la comunidad. Y por el lado de la dimensión ejecutora, los roles de apertura refieren a las responsabilidades que tenemos nosotros desde la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, específicamente de la Dirección de Datos Abiertos, sobre la política de apertura de datos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos determinadas funciones que tenemos que cumplir, pero también en el trayecto de estos años y específicamente en el último tiempo hubo algunas cosas que por ahí se fueron resignificando o que se fueron cambiando. Entonces, bueno, generemos conversaciones para ver si hay alguna oportunidad o alguna posibilidad de mejorar o de incorporar cosas que nosotros no estemos teniendo en cuenta. Lo mismo para la red de referentes, como les comentaba antes. La red de referentes refiere a la red de nodos. Los nodos son cada uno de los organismos que abren datos en la Administración Pública Nacional, que hoy nosotros tenemos una relación muy virtuosa y muy aceitada porque tenemos reuniones y demás, pero sabíamos que también había una oportunidad de mejora en institucionalizar esa red,
De la misma manera que tenemos referentes de transparencia activa en cada uno de los organismos, quizás había o hay una posibilidad de poder tener referentes de datos en diferentes organismos y creemos que también esa era una conversación que teníamos que darnos. Y por último, pero no por eso menos importante, trabajar sobre cómo vamos a institucionalizar un espacio de diálogo, sobre todo, no tanto en clave de rendición de cuentas, que también se puede dar, pero más de pensar de manera colaborativa o de poder repensar en esto de los datos de alto valor, por ejemplo, que no vengan solamente dados del Estado, que obviamente nosotros tenemos nuestra función y somos los ejecutores de la política pública, pero también dar una posibilidad de tener un espacio institucionalizado donde podamos conversar con la comunidad, de poder convocar a la comunidad de datos que, si bien hay algunas instituciones que están formalizadas, como la academia, por ejemplo, que trabaja mucho con la apertura de datos, también hay muchos llaneros solitarios en las comunidades de datos, muchos grupos de Telegram de personas que son activistas de datos pero que no están institucionalizados y queremos nosotras que hay una oportunidad también de poder empezar de alguna manera a acompañar esa organización de la comunidad de datos en Argentina, más allá de las organizaciones como por ejemplo las chicas de Data Género, y poder dar un lugar donde desde el Estado también generemos esas conversaciones institucionalizadas, de la misma manera que desde la Dirección Nacional de Gobierno Abierto tenemos la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, valga la redundancia, donde es un espacio que compartimos con organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante la política de gobierno abierto. Creíamos que había una posibilidad de generar ese paralelismo. Entonces, lo que hicimos fue trabajar en 4 mesas de trabajo y también tener una consulta pública. Estas 4 mesas de trabajo fueron temáticas. Tuvimos una de la red de referentes, otra de la Mesa Argentina de Datos, otra de metadatos y otras de las bases del INDAP, donde convocamos a la comunidad a conversar y a tener estas discusiones que les mencionaba antes, para que todos esos aportes terminen en un proyecto que se presentó a consulta pública. Ay, me pasé. La mayoría de las personas que participaron, y esto para nosotros no era una novedad, fueron claramente desde el Gobierno Nacional, porque como les decía antes, es como con quienes tenemos más relación, el vínculo más aceitado y quienes están más activamente formando parte de la política de apertura. Pero, sin embargo, tuvimos representación del sector privado, de los que les decía, de estos activistas de datos de manera independiente, de sociedad civil, de gobiernos provinciales y de la academia. Por último, la consulta pública la tuvimos publicada durante un mes, en la que recibimos 45 comentarios de 28 participantes, donde la mayoría hicimos una 9 palabras con los comentarios recibidos, pero la mayoría de los comentarios y de los pedidos, ¿cómo andan? Ahí llegaron las chicas de datos, de Chaco. La mayoría de los pedidos estaban relacionados a, bueno, ¿quiénes van a integrar esta Mesa Argentina de Datos? ¿No? Hay un interés real de la comunidad de poder estar en ese espacio, de poder integrarlo, de que haya recambio, de poder asegurarnos de que tenga representatividad. Y otra de las recomendaciones importantes que tuvimos estuvo relacionada con el tema de la licencia. Nosotros pensábamos trabajar con Creative Commons, nos acercaron otra licencia que está relacionada más a los datos abiertos. Es un poco limitante para el sector privado, entonces estamos ahora en conversaciones para ver cómo lo vamos a formular. Y ya con esto termino. Como les dijo Ana, ahora estamos en una instancia en la que ya estamos sistematizando toda la información de la consulta pública. Si ustedes ingresan a consultapublicaargentina.gov.ar, pueden, más allá de que haya cerrado la consulta, pueden ver cómo está presentado el proyecto, que también tiene su web. Si ustedes buscan infraestructura de datos públicos, pueden entrar a la web y pueden ver toda la información que tenemos disponible de los diferentes procesos. Pero pueden ver la consulta pública. Y ahí nosotros también vamos a estar publicando mucha publicación, pero así rendimos cuenta de los procesos que llevamos adelante. Vamos a estar publicando un informe de cierre donde vamos a contar un poco cómo fue el proceso de esa consulta y cuáles fueron los aportes más importantes. Lo que nos queda por resolver, y ya con esto termino porque nos están corriendo con el reloj, estamos terminando ahora con estos insumos de terminar de cerrar el proyecto para poder presentarlo a una resolución. Y algo que es importante que sepan es que las provincias, los municipios, los diferentes espacios van a poder adherir a esta resolución. Lo que nosotras queremos, como les decía en un principio, es que
este proyecto, esta manera de llevar adelante la política pública de apertura de datos no quede solamente y específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, sino que también lo podamos trabajar de manera articulada con provincias y municipios y con otros sectores, así que la invitación también es a que puedan entrar, que puedan ver, que puedan chusmear. También les voy a dejar el mail de datos, que es datosargentina@jefatura.gov.ar. Si nos quieren escribir, nosotras respondemos todos los mails que nos llegan. Y también, si están interesados en saber más sobre la infraestructura de datos, o si quieren participar, o si les interesaría formar parte de esta Mesa Argentina de Datos, ¿por qué no? También nos pueden escribir por ahí. Muchas gracias. No sé si